Gloria a Dios. Muy buenas, tenga toda la amada audiencia que nos escucha a través del programa Nuevas de Salvación y nos ven a través de las redes sociales de Instagram, YouTube, TikTok y a través de el medio de comunicación de la radio. Le habla su hermano y amigo en Cristo, Fran Segovia, quien estará en el día de hoy impartiendo una bendición para tu vida, para llenarte del conocimiento del Eterno, para darte a conocer lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida y en la vida de muchas personas y de las que quieran aceptar al Jesucristo, nuestro Mesías Salvador, como el Señor de señores y el Rey de reyes. Dios te bendiga. La prédica de hoy es sobre la tentación de Jesucristo en Mateo capítulo 4. La palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios quiere transformar nuestras vidas, transformar nuestro ser interior y llevarnos a la imagen del Dios invisible, un Dios que nos ama, un Dios que nos seguirá amando, un Dios que es verdadero, un Dios que existe, que es real, aunque el mundo lo niegue. Hermano y amigo, Dios es real y Dios fue manifestado en la persona de Jesucristo. Dios en la antigüedad habló a los padres y a los profetas, pero en estos tiempos nos habla por una sola voz, la voz de la verdad, que es Jesucristo, su único Hijo. Dios te bendiga. El mensaje de hoy vamos a tratarlo en Mateo capítulo 4, como lo he dicho. El programa radial es Nuevas de Salvación. Quien le habla, su hermano en Cristo, Fran Segovia. Nuevamente me doy a presentar. Quiero saludar a todas esas personas que me conocen en Venezuela, en la ciudad de Maracaibo. Dios le bendiga a todos aquellos que compartieron conmigo cuando vivía en esa hermosa ciudad, pero ya no vivo allí. Dios me ha enviado a otra nación, a otro continente, a hacer vida. Y desde aquí vamos a dar inicio a este programa y a esta prédica en el día de hoy, y que sea la palabra de Dios trayendo libertad en la mente, en los corazones, libertando tus sentidos, aleluya, rompiendo todo yugo en esta hora, sanando esta palabra toda enfermedad sea Dios sanando en este momento. Sí, sea Dios sanando tu vida, en lo espiritual, en lo natural, en tus órganos, porque Dios es un Dios de milagro. Amén. Y dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, verso 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado arriba por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús fue llevado al desierto, habla las Escrituras, para ser tentado por el diablo que es el adversario, que el Señor lo reprenda en esta hora. Una vez que Jesús fue al Jordán ser bautizado y ungido para prepararse para su ministerio, y que Dios lo había ungido, el mismo Dios Todopoderoso, diciendo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco, aleluya. Había ido a cumplir ese propósito para el cual Dios lo había llamado, en el cual a Jesús se le llamaba como Jesús de Nazaret, porque vivía en Nazaret. Recuerden que sus padres, después que fue perseguido en Belén, cuando tenía de 0 a 2 años, tuvieron que huir a Egipto por el edicto real de Herodes, que iba a matar a todos los niños. Pero luego su padre José no regresó a Belén, sino fue a Nazaret. Y tenía que ser llamado nazareno. Cuando la palabra de Dios habla que tenía que ser llamado nazareno, no era por el voto de los nazarenos, no. La palabra nazrí, uno que le dice no a las cosas del mundo y sí a las cosas de Dios, uno que obedece a los mandatos de Dios. Un nazareno, Jesús vino a ser es la palabra en él como nazareno, no es porque era de Nazaret, sino dentro de él, un nazrí, uno que le dice sí a las cosas de Dios, quien hace la voluntad. Por eso esa voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma, dice Dios. ¿Por qué? Porque hace mi voluntad.
Dios es glorificado y Dios es complacido. Dios se regocija en su Hijo Jesucristo porque hace su voluntad. Como aquel creyente que obedece la palabra de Dios, Dios es regocijado en su trono. Amén. Siempre que nos dispongamos a obedecer a Dios, el enemigo se manifestará a sí mismo. Una vez ungido, Jesús de Nazaret, quien ha empezado a hacer la voluntad de Dios y hace la voluntad de Dios y terminará haciendo la voluntad de Dios, sabemos que existe un enemigo que se opone a todo lo que se llama Dios, a todo lo que recibe culto al Eterno. Tenemos un enemigo que se opone. Recuerden muy bien, el enemigo es el diablo. Entonces, él siempre se manifestará a sí mismo en contra de ese propósito al cual tú has sido llamado, has sido ungido. Y dice que vino a él el tentador. En el verso 3 dice, en el verso 2, perdón, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es normal, estaba en ayuno, no tenía alimento, tuvo hambre, una necesidad. Y fíjense aquí, el número 40 implica un cambio, una transición. Esto anuncia algo que el Mesías está cambiando. Después de haber sido ungido para el ministerio, en el Mesías se produce un cambio. Es un anuncio para nosotros los lectores de que el Mesías está cambiando, está listo para iniciar su ministerio, para hacer lo que el Padre Celestial lo envió a hacer en este mundo. Oído con esto. Oído con esto. El enemigo, sus tentaciones, frecuentemente tienen que ver casi siempre con nuestras necesidades. Dice el verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Pero el verso 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, en el original dice, ya que eres hijo de Dios. En la Reina Valera y en otras traducciones dice, sí, eres el hijo de Dios. Como sembrando duda, no. Jesús no dudaba ser hijo de Dios. En Jesús no había duda. No había esa duda que tenía Adán y Eva en cuanto al árbol. Jesús sabía quién era. Amén. Y él le dice, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Di que estas piedras se conviertan en pan. Está tentándolo. El enemigo, con sus tentaciones, frecuentemente tiene que ver casi siempre con nuestras necesidades básicas. El enemigo no te va a atacar por otras cosas, sino según tus necesidades básicas. El Mesías tenía una necesidad básica de alimentar su cuerpo, de nutrirse de alimentos. Tenía hambre. Él no nos tentará con algo que no queremos, que no necesitamos. Satanás nunca, el diablo, el Señor lo reprenda, nunca va a llegar a nuestra vida a tentarnos con algo que no queremos. Al contrario, con algo que deseamos. ¿Desear es malo? No. Desear es bueno, siempre y cuando todo esté basado en la palabra de Dios, tu deseo. Verso 4 dice, él respondió y dijo, escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida se encuentra en la palabra de Dios. El Mesías le responde al enemigo, escrito está. El enemigo, que el Señor lo reprenda a Satanás, te va a tentar a tu vida, va a llegar por un medio conforme a la necesidad que tú estés viviendo. El Mesías, aquí en las Escrituras nos refleja, tenía hambre. Pero Jesús le responde, escrito está en el Tanakh, en los profetas, en la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, como muchos lo conocen. Es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Dándonos a entender que la vida está en la palabra de Dios. Jesús descansaba en la palabra de Dios. Jesús estaba fiado de la palabra de su Padre. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos confiados, fiados, descansando en la palabra de Dios y no en la palabra del hombre, ni del enemigo, ni de nuestras emociones? Bendito sea su nombre. Versos 5 al 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, ya que eres hijo de Dios,
échate de abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Este pasaje bíblico es aplicado, gloria a Dios, para el Mesías sobre la cruz. Satanás está citándole las escrituras al Mesías. Yo te dije que convirtieras estas piedras en pan y me has sacado las escrituras. Vale, tú sabes de las escrituras. Pues yo también sé de las escrituras. Y Satanás le saca este salmo al Mesías. Pero este pasaje bíblico que el enemigo le saca a Jesús se refiere donde el Mesías estará en la cruz, donde él fue levantado y los ángeles le manifestarán, le ministrarán, le servirán. Lo que hace el diablo es tomar las escrituras y ponerlo en un contexto diferente. Está usando una escritura que no es para lo correcto en ese momento. Saca esa escritura de contexto para que él se tire desde el pináculo del templo y supuestamente se va a activar esa escritura en su vida para que él no caiga. Pero no sabe que está hablando con la Minra, que es la palabra de Dios misma encarnada, Jesús de Nazaret. Lo que hace el diablo es tomar las escrituras y ponerle un contexto diferente. No tiene que ver con lo que hace el diablo de llevarlo al pináculo del templo y decirle que se eche abajo. El Mesías, por eso el Mesías le responde en el verso 7 lo siguiente. Por eso es que vemos que Jesús responde lo siguiente, y no es que está contradiciendo el Mesías una escritura, que es verdad de Dios que está escrito eso, pero no se aplica para lo que el enemigo quiere aplicarlo en la vida del Mesías. Muy importante esto, lo que nos quiere llevar las escrituras, amado lector, oidor de la palabra de Dios, maestro, pastor, ministro, oveja del Santo Evangelio. Dice el verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No debes usar una palabra de Dios para ejecutar una acción sacándola del verdadero contexto. Le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Esa escritura no es para yo subir al pináculo y lanzarme y demostrar que soy el Hijo del Eterno, porque Él me va a cuidar. No, no es eso. No tentarás al Señor tu Dios. Gloria a Dios. Vamos a un corte comercial con esta hermosa alabanza y ya regresamos.